gracias a Dios por esto. El domingo, hoy como domingo, el título de hoy es el espíritu y el poder. Robé una frase que vi ahora de mañana por ahí de uno de mis amigos que posteó: el regalo, hoy se celebra el regalo de Dios que empodera a la iglesia para la misión. Hoy estamos celebrando Pentecostés, o la iglesia del mundo están celebrando Pentecostés, aunque nosotros hicimos viernes, sábado y domingo, pero bueno, normalmente hoy el mundo celebra el día de Pentecostés, y recuerda que es un regalo de Dios que empodera a la iglesia para la misión. No empodera a la iglesia para divertirnos, no empodera a la iglesia para estar entre nosotros, sino que empodera a la iglesia para la misión, y la misión es ir y predicar el evangelio a toda criatura y que toda la gente pueda conocer a Cristo a través del mensaje de la palabra de Dios. Así que estamos celebrando el día de Pentecostés. Un día como hoy nos relata la Biblia de que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los apóstoles. Y sabe de que pensaba en estos días, cuando Jesús fue llevado al cielo, la Biblia nos relata que habían más de 500 personas viendo la ida del Señor al cielo, y esos 500 se fueron a aposento alto, pero pasados los 50 días, cuando llega el día de Pentecostés, el día como hoy, solamente quedaban 120. 500. Si hubiesen sido los 500 los llenos del Espíritu Santo, hubiese sido tremendo todo, pero eran 500 que fueron a esperarlo, pero solamente 120 lo recibieron. Porque no es fácil. La mente humana, empezamos a creer a veces que estamos perdiendo el tiempo, que no tenemos nada que hacer, que para qué estamos acá, y mucha gente comienza a dar el pasito al costado. Y tenga cuidado, porque uno ni cuenta se da que se está apartando del Señor. Recuerdo un pastor que siempre decía: si usted pone una rana, no digo que usted sea una rana, hermana, por favor, o un sapo, hermano, no, una zapa. Dice que si usted pone un sapo en un sartén frío o en agua fría y lo pone a cocinar en el fuego, el agua se va calentando de a poco y la rana llega a morir dentro del agua hirviendo, porque la rana se va acostumbrando a la temperatura del agua y no se da cuenta que se está muriendo. Sin embargo, si usted toma la misma rana, bueno, antes de meterla a cocinar, ¿no? Si usted toma la rana y la tira directamente al agua hirviendo, la rana rápidamente salta fuera del agua porque siente el cambio de temperatura. ¿Qué quiero decir? Nosotros muchas veces nos podemos ir apartando de las cosas de Dios tan sutilmente que somos aquella rana que estamos en agua fría y el agua se va calentando y nosotros nos vamos apartando, y un día estamos apartados y no nos dimos cuenta ni el momento en que dejamos de congregarnos o de estar metidos en las cosas de Dios. Así que usted tiene que estar siempre metido en las cosas de Dios, y si un día usted se da cuenta que no está, ojalá que sea como esa rana que toca el agua hirviendo y sale y no se quede a morir allí adentro sin darse cuenta. Antes de empezar el mensaje, quiero dar gracias a Dios. Tenemos a Carlos ahí. ¿Quién le da un aplauso a Carlos? Qué bueno, Carlos, que estás. Muy bien. Ahí Mabel le dijo: parate. Muy bien. Gracias al Señor. Y no estaba por acá. Usted sabe que yo cuando entró le digo: ¿y Carlos, cómo andas? ¿Te acordás de algo? No me acuerdo de nada. ¿No te acordás que sos bolso? Pero ¿se acordaba que es de Peñarol? Mire usted. Dice: no me acuerdo de nada, pero le dije que sos bolso y sabía que no era bolso. ¿Sos bolso, Carlos? ¿Sos bolso, en serio? No, Carlos, estás equivocado. Bueno, mire que yo soy experto en dar vuelta a gente de Peñarol, los hago de Nacional, así que cuidado que a Carlos en cualquier momento lo voy a entrar con una blanca, con un escudo por acá. Tranquilo que yo me encargo. Dame tiempo, Carlos, dame tiempo. Así que vamos a hablar el espíritu y el poder. Mateo 8, versículo 8, nos relata, o esto es parte del relato del siervo, del centurión o del oficial romano, que fue a pedir por su siervo que estaba enfermo para que Dios lo sanara.
Entonces el versículo 8:8 de Mateo dice, iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Y mire lo que dice, porque de esto se trata el mensaje de hoy. Tan solo pronuncia la palabra de donde estás y mi siervo se sanará. Ayer hablamos del poder de la palabra declarada, no de la palabra pensada, sino de la palabra declarada, de lo que nosotros logramos hablar sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias. Le contaba a los hermanos el día de ayer de que nosotros siempre hablamos sobre nuestras hijas, palabra de bendición. No, vos sos re inteligente, papá, tengo que dar un examen hoy, vos vas a pasar porque vos sos inteligente, vos podés hacerlo. Y siempre hablamos y declaramos sobre nuestras hijas que ellas podían. Es más, a veces nosotros, como por costumbre, tal vez decimos, soy un bobo, soy un tonto. Y si mis hijas, una de ellas decía, papá, soy una tarada, yo le decía, no insultes a mi hija, porque mi hija no es ninguna tarada, mi hija es una hija de Dios, es bendecida y es inteligente. Y nosotros siempre hablamos y declaramos y enseñamos a nuestras hijas a que sepan lo que son y que declaren lo que son. El primero que tiene que creer en usted mismo es usted. Ahora, si usted dice, no, yo soy así porque yo tengo el carácter y mi carácter es así porque soy así, entonces usted está declarando que usted tiene un defecto de armado, porque usted no puede tener el carácter que tiene tal vez, pero usted está declarando que ese es usted. Y nosotros no podemos declarar eso. La palabra tiene poder. Lo que usted y yo tenemos que hacer es vivir siempre tomado de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de mí? En ningún momento, y si lo encuentra, me lo dice, yo encuentro que Dios me diga que soy un bobo, o que soy un inútil, o que no sirvo para nada, o que para qué estoy en el mundo, para qué nací. En ningún momento Dios me trata de esa forma. Dios siempre habla bien de mí y Dios quiere que nosotros nos manejemos en su palabra, que nosotros creamos quiénes somos, porque si Dios me dice que soy bendito, entonces soy bendito. Si Dios me dice que soy apartado, entonces soy apartado. Lo que Dios dice de mí es lo que soy y es lo que yo tengo que creer. Así que la fe está de la mano con el poder y con el espíritu. Yo tengo que creer quién soy. Yo tengo que creer que soy un hombre de Dios. Tengo que creerlo. El día que yo no crea que soy un hombre de Dios, no puedo estar aquí arriba. Y el día que usted crea o piense que usted no es nadie, que no es un hijo de Dios, entonces usted no venga, porque usted va a perder su tiempo. Nosotros en una iglesia nos juntamos los hijos de Dios o las personas que tal vez vengan por primera vez, pero vienen con aquel deseo de encontrar a un Dios que no conocen y que necesitan, porque tal vez tienen que cambiar su forma de vivir. Nosotros muchas veces nos encontramos con personas con muchos problemas de identidad. Y cuando hablamos con esa persona en una consejería, en una charla, en una administración, muchas veces la persona dice, lo que pasa es que a mí siempre me dijeron de que soy así. Siempre me hablaron y me enseñaron de que soy inservible, que soy boba, que soy tonta, que no sirvo para nada, que soy no inútil, que no sé para qué estoy en este mundo. Y entonces a veces son adolescentes o chicos que se crían escuchando a su papá. A su papá. Estamos en el mes de la mamá. A su mamá. Decirle esas cosas a sus hijos. Obviamente que esas palabras empiezan a deformar la mente de un niño que viene creciendo, aprendiendo quién es, y lo único que escucha de mamá y de papá, ese tipo de cosas. Después están los hermanos. Mis hijas le decían a Micaela que ella había sido adoptada, que Claudia la encontró en un tarro de basura. Terrible. Pero son los hermanos, eso se perdona y eso no lastima. Pero ¿cómo lastima que un papá o una mamá esté hablando, un maestro, una maestra, que estén declarando cosas sobre nuestros hijos? Entonces nosotros tenemos que entender que el espíritu y el poder están tomados de la mano de la palabra. Así que este hombre se acerca a Jesús y le dice, mira Jesús, mi siervo está enfermo
está atormentado y necesita que hagas algo, y Jesús le dice, voy. Y él dijo, no es necesario que vaya, solamente pronuncia la palabra. Y aquí es donde yo quiero meter el mensaje, en pronunciar la palabra de Dios. Nosotros somos personas que tenemos que vivir no bajo la palabra del mundo, y lo vamos a ver en un ratito, sino que nosotros tenemos que vivir según la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de mí? ¿Qué declara la palabra de Dios de mí? ¿Qué son las cosas que Dios tiene para decirme todos los días? Marcos 11, 22 al 24, dice, entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Usted se da cuenta de lo poderoso que es la palabra de Dios. Si usted y yo logramos no vivir bajo los márgenes y palabras del mundo, si logramos vivir bajo lo que Dios dice, Dios empieza a decir que ni siquiera las montañas podrían soportar una orden de nosotros. No habla literalmente de una montaña, aunque le digo, Dios puede hacerlo. Pero Dios habla a nuestros problemas, a nuestras enfermedades, a nuestros miedos, a nuestras dudas. Que si nosotros logramos creer en la palabra de Dios, le decimos a esas cosas que salgan, y dice que si realmente creemos, esas cosas sucederán. Ahora, ¿qué es creer? Un hombre de fe no es un hombre que viva nosotros solos, no dependo de nadie porque tengo fe. Al contrario, la fe me hace... apágame el aire, Claudio. La fe hace... Si usted tiene frío, mala suerte, ¿vio? Porque ahora que hablo soy yo, así que... Usted tiene aquel aire, a usted lo mantenemos por ahí. Me perdí. A veces creemos que porque nosotros decimos que somos hombres de fe, podemos hacer lo que queremos. Pero lo cierto es que el hombre de fe es independiente a las palabras del mundo, pero tiene que ser 100% dependiente a la palabra de Dios. Yo tengo que saber lo que Dios declara, lo que Dios dice que soy, lo que Dios dice que puede hacer y lo que Dios dice que puede hacer a través de mí en las personas. Entonces un hombre y una mujer de fe no se trata de alguien sobrenatural, sino de alguien que conoce la palabra de Dios. Alguien que sabe que Dios puede sanar a los enfermos. Alguien que sabe que Dios puede hacer cosas milagrosas. Alguien que sabe de que Dios puede tener el sol y la luna como lo hizo. Alguien que sabe de qué se trata Dios y que puede moverse no a través de su propia voluntad, sino a través de la voluntad de Dios. Qué lindo cuando alguien se transforma en un hombre o mujer de fe, porque significa que es alguien que camina dentro de la voluntad de Dios. Y cuando hay un enfermo, vamos a orar porque Dios te puede sanar. Cuando hay alguien afligido, vamos a orar porque Dios te puede ayudar. Y tener esa confianza de que es Dios, y esa confianza que usted tiene, la empieza a transmitir a las personas que están a su alrededor. Sabe que la fe se contagia, por eso dice la palabra que nosotros hablemos entre nosotros con salmos y con alabanzas y con palabras, porque esa fe se empieza a transmitir entre nosotros. Usted puede vivir un momento de drama, de dolor, de miedo, pero se acerca a alguien y le dice, no temas, porque Dios te puede ayudar. No temas porque Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y usted empieza a sentir algo en su corazón, sabiendo de que Dios algo está haciendo en su vida y en la vida de esa otra persona, y la persona empieza a entender de que Dios es poderoso para hacerlo. Dios necesita escuchar nuestra fe. Ese centurión se acercó a Jesús y no pensó simplemente que él puede hacer algo, sino que él va ante la presencia de Dios
y abre su boca y le expresa, y no le expresa solamente el pedido, sino que también expresa hasta el resultado. Él le dice, Señor, mi siervo está enfermo, y Jesús le dijo, voy, y él dijo, no necesitas ir. Simplemente declara la palabra y mi siervo sanará. No solamente le dice al Señor su necesidad, sino que también declara de que Dios podía hacer el milagro. Y de eso se trata un hombre de fe. No solamente alguien que puede creer, sino alguien que puede declarar que Jesús puede hacer un milagro en nuestra vida. Y entonces nosotros ahí entramos a caminar entre dos mundos. Lo que la realidad me dice, lo que mi mente me dice o lo que la palabra me dice. Cuando yo me aferro a mi mente y a mi corazón, posiblemente las dudas me puedan ganar. Ahora, si yo me agarro de la palabra de Dios y digo, si Dios dice que Él puede, Él puede. Mire, Jesús dejó cosas escritas simplemente para que nosotros nos demos cuenta quién es Él. Él relata la fundación del mundo, del universo. Y no lo hizo para jactarse de que yo lo hice, sino para decirnos si yo pude poner la montaña donde está, el mar donde está, el cielo donde está, el sol donde está, la luna donde está. Si yo puedo hacer eso, ¿qué es lo que no puedo hacer con tu vida? Yo puedo hacerlo todo, yo puedo transformar, puedo cambiar, puedo bendecir, porque yo soy Dios. Y si nosotros partimos desde la base que nuestro Dios es el creador de todas las cosas, entonces nosotros empezamos a tener una fe en Dios, que es la que necesitamos. Así que necesitamos escuchar nuestra fe. Escuche lo que dice Hebreos 4:12. Esto es tremendo, ¿eh? Escuche. Guarde esto en su corazón. Pues la palabra de Dios es viva. ¿Y qué más? Wow. La palabra de Dios no es una palabra muerta, sino que dice que la palabra de Dios es una palabra viva, y no solamente una palabra viva, sino que también una palabra poderosa. Dígalo, poderosa. Palabra viva y palabra poderosa. Es una palabra que logra cambiar todo, pero miren, no queda ahí. Es más cortante, y obviamente en aquel tiempo la espada era el instrumento o el arma de combate. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu. Mire, ahí se mete la palabra de Dios. La palabra viva y la palabra poderosa se mete entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. ¿Sabe lo que está haciendo la palabra? Entra a mi corazón y entonces dejan descubierto mi falta de fe o mi fe. Entra la palabra de Dios a mi vida y dice, yo puedo hacer un milagro en ti. Pero al mismo tiempo se encuentra, como dice acá, con mis pensamientos, diciendo, no, podés hacerlo en todos, pero en mí no. Yo no tengo, no me podés cuidar, no me podés sanar. Yo tengo, como daban testimonio hoy, yo tengo esta enfermedad y nada me la va a quitar, nada. Sin embargo, cuando la palabra entra, lo que hace es sacar a luz todos nuestros pensamientos negativos, toda nuestra incredulidad. Pero ahí ese lugar es tomado por la palabra de Dios. Tiene que ser tomado por la palabra de Dios. Porque yo puedo creer que el doctor tiene la palabra viva y poderosa. Yo puedo creer que el abogado tiene la palabra viva y poderosa. Yo puedo creer que mi jefe de trabajo tiene la palabra viva y poderosa. Pero lo real que ellos no tienen la palabra viva y poderosa, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Lo único que es vivo y poderoso es la palabra de Dios. Y lo que tiene que cambiar y transformar tu vida es la palabra de Dios. Lo que tiene que hacerte diferente es la palabra de Dios. No lo que el médico dice, no lo que el abogado dice, no lo que la realidad dice, sino lo que Dios dice. Ahí tú te transformas en un hombre de fe, alguien que puede caminar por la calle confiando en que pueden caer 1000 a mi diestra, 10.000, pero a mí no llegarán porque Dios va conmigo y Dios me cuida como un poderoso gigante. Entonces yo puedo salir a enfrentar la vida, la enfermedad, la economía, la puedo enfrentar sabiendo que la palabra de Dios es viva y poderosa.
Entonces, si tú quieres ser un hombre de fe, necesitas confesarlo con tu boca. Necesitas escucharlo, necesitamos decirlo. No podemos solamente pensarlo. La palabra de fe son confesiones de fe. El otro día Valeria daba un poco el testimonio de ella cuando la internaron y había un diagnóstico medio raro. Pero nosotros con Claudia todos los días tratábamos de mandarle un mensajecito de ánimo, de fuerza, pero la respuesta de ella siempre era: pastor, yo estoy orando y yo sé que Dios ya hizo la obra en mí. Qué tremendo cuando nosotros podemos poner la palabra viva y la palabra poderosa delante de todo diagnóstico médico. Que no importa lo que la realidad humana pueda decir, lo que importa es lo que Dios dice de mí. Qué lindo cuando nosotros podemos declarar sobre nuestra vida y la vida de nuestra gente que está a nuestro alrededor, declarar paz y bendición. Usted como iglesia está en mis oraciones todos los días. Todos los enfermos están en mis oraciones todos los días. Todos los líderes están en mis oraciones todos los días. Y lo que oro por ustedes es que Dios les dé autoridad, poder para poder seguir adelante, creciendo y sobrellevando. No puedo orar por ustedes teniendo lástima de que se van a morir. Mejor no oro. Yo tengo que orar y declarar de que Dios está sobre ustedes y que Dios los va a bendecir y que Dios va a hacer un milagro, porque nosotros tenemos que soltar y declarar palabras de fe, porque la palabra de fe es esta. La palabra de incredulidad es lo que lo rodea, pero la palabra de fe es la que está a su alrededor. El mundo no fue creado por pensamientos, fue hecho por lo que Dios habló. Hablar desarrolla nuestra fe. Ahora escuche. La fe desafiada. Lucas capítulo 8, versículos 49 y 50. Los chicos van tan rápido con multimedia que no puedo tomar agua. Tienen que darme el espacio ahí para que yo tome el agua mientras ustedes ponen. Lucas 8, 49, 50 dice: mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero. Esto es Jesús cuando sana a la mujer que estuvo enferma durante 12 años. Recuerda que Jairo lo fue a buscar para que orara por su hija que estaba enferma, estaba muriendo. Jesús va por el camino, se distrae con la mujer que estaba enferma, se queda sanando a la mujer, hablando con la mujer, y entonces ahí viene este relato. Mientras todavía Jesús hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar a maestro, le dijo esa persona. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Aquí nosotros somos enfrentados, o Jairo es enfrentado a dos palabras. Él va a buscar a Jesús porque su hija estaba muriendo, pero cuando Jesús va en camino, él tiene que enfrentarse a dos palabras. Alguien que viene y le dice la cruda realidad: Jairo, no molestes más al maestro porque tu hija está muerta. Ya no puede hacer nada por ella, murió, punto final. Y entonces Jairo pudo haber dicho: está bien, si murió, entonces no hay nada que hacer con ella, gracias Jesús, nos vemos luego. O escuchar la palabra de Jesús que le dijo: no temas, porque tu hija va a sanar, solo ten fe. Le dijo: mire, solo ten fe. Tener fe es poner por encima del problema la palabra de Dios. Así que Jairo estaba entre dos cosas, por eso es la fe desafiada. ¿A quién le creo? ¿Le creo la realidad que me dice que la hija de Jairo estaba muerta? ¿O le creemos a Jesús que dice que él puede hacer un milagro solamente si Jairo se sostiene creyendo que Jesús puede hacer el milagro? Tu vida muchas veces se va a encontrar desafiada entre las realidades. Una realidad es que tu hija está muerta, tu sueño está muerto, tu salud está muerta, tus desafíos están muertos, tu economía está muerto. Nadie puede hacer nada por vos porque la realidad es la realidad, todo está mal. Pero al mismo tiempo escuchamos la palabra de Dios que dice: hey, solamente ten fe. Porque yo puedo cambiar la realidad, yo puedo levantar a esa niña aunque esté muerta. Solamente, Jairo, tenés que tener fe. Y la decisión en ese momento estaba en las manos de Jairo.
Ariel, esto es poderoso. Jairo tenía dos decisiones. No está en Jesús. Gracias por todo. Pero creo que ya está, Jesús. En vez de venir a sanar a mi hija, te quedaste conversando con esa señora. Y mi hija está muerta. Gracias, Jesús. Ya no hay nada para hacer. Ahora déjame llorar. Déjame lamentar. Déjame enterrar a mi hija. Déjame ver cómo sigo adelante porque ya está, Jesús. Ya murió. Esa era una opción de Jairo. Pero la otra era decirle a la gente que fue, no los quiero escuchar. Solamente quiero escuchar a Jesús. Solamente quiero escuchar su palabra. Solamente quiero escuchar lo que Él tiene para decirme. Porque Jesús tiene palabras de vida y de vida eterna. Jesús puede transformar cualquier realidad. Y entonces Jairo elige creer en Jesús. Quiere la palabra de esperanza. Tu fe va a ser desafiada una y mil veces sobre la realidad que vives. Pero ahí tiene que estar la palabra de fe, tomada del Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, que vive en nosotros, tiene el poder para hacer milagros, señales, maravillas, y Él está esperando por nosotros para poder hacerlos. Nuestra fe va a ser desafiada una y otra vez. Así que libera tu fe. Tu fe no está activa hasta que la hablas, la confiesas. Esto es fuerte, hermanos. Porque nosotros tenemos que aprender a declarar la palabra de Dios sobre nosotros. Yo puedo creer que todo está perdido o puedo declarar de que Dios puede hacer algo conmigo. Y acá se empieza a aparecer el hombre y la mujer de fe. Usted habla 2 minutos con alguien y usted sabe si esa persona es de fe o no, por lo que declara, por lo que habla, por lo que dice, por lo que espera de sí mismo o por lo que espera de los demás. Qué tremendo cuando podemos ser hombres y mujeres que declaramos que la palabra de Dios y el poder de Dios está sobre nosotros. Dios tiene el poder. ¿Cómo está, hermano? Mira, estoy pasando por problemas, pero Dios tiene el poder para ayudarme. Dios es poderoso. Dios está conmigo y Dios me va a sacar adelante. Y cuando nosotros logramos confesar la palabra, entonces la palabra tiene poder sobre nosotros, porque la palabra se activa cuando la hablamos. Tenemos que entrenar nuestra forma de hablar. Necesitamos declarar la fe todos los días. Y escucha, porque esto lo hablamos ayer, es importante. Nuestro oído debe escuchar a nuestra boca declarar. ¿Qué escucha tu oído? Tu boca. ¿Qué escucha? Tal vez no escuche lo que debería escuchar. Tal vez tu oído está escuchando fracasos, menosprecio a uno mismo, menosprecio a los demás, dudas, miedos. ¿Qué escucha tu oído? Cuando te levantas de mañana y vas a orar y empezás, Señor, ayúdame porque soy un desgraciado. Señor, ayúdame porque todo me va mal. Señor, no sé ni para qué estoy por acá, Señor. Señor, toma mi vida y llévame. ¿Para qué me tenés acá si estoy sufriendo? Y entonces tu oído empieza a escuchar eso y tu oído sabe lo que le dice a tu mente. Pobre loco. Es un desgraciado. Entonces cuando te levantás de orar, no te levantás fortalecido porque le acabás de decir a tu oído y tu oído le dijo a tu mente que sos un desgraciado y que no servís para nada. ¿Y para qué estás? Señor, ¿para qué me diste esta mujer que tengo acá, que me manda todos los días? ¿Quién dice amén? Porque no nos dejan. Mira a Carlos cómo le hizo caso a Mabel, parate. Hizo Carlos. Carlos perdió la memoria, pero... Entonces nosotros lo que tenemos es que enseñarle a nuestra boca a declarar lo que nuestro oído necesita escuchar. Estoy en la peor crisis, me arrodillo a orar de mañana, Señor, gracias por este día. Gracias por estar conmigo, Señor, gracias por bendecirme. Gracias por sanarme, Dios mío, porque estoy enfermo, pero tú me vas a sanar, Dios mío. Gracias por fortalecer mi fe. Gracias por bendecir a mi esposa. Gracias por bendecir a mis hijos y soltar bendición sobre sus hijos. Y bendecir a sus hijos y soñar en sus hijos. Porque eso es lo que la boca declara, el oído escucha y el oído se lo dice a la mente. Y entonces su mente empieza a creer
que usted es un hombre bendecido, que usted es una mujer bendecida. Y la mente empieza a creer de que Dios es poderoso. Y la mente empieza a creer de que Dios puede sanar. Y la mente puede creer que no importa el problema, Dios puede hacer algo. Y la mente empieza a creer que tus hijos son los mejores. Y la mente empieza a creer que tu esposa es la mejor. Y la mente empieza a creer que tu iglesia es la mejor. Porque tu boca habla, tu oído escucha y tu mente recibe la información. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios se escucha por los oídos, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que declarar la palabra todos los días. Levántese de mañana y enséñele a su boca cómo tiene que hablar. Boca, alaba a Jehová todos los días. Alma mía, alaba a Jehová, y empiece a alabar y empiece a decirle a su oído, y su oído le dirá a su mente de que su Dios es el mejor. De que en cualquier momento el milagro va a suceder. Porque usted está orando por el milagro y yo sé que Dios puede hacer el milagro. Y entonces cuando estoy en el problema, abro la Biblia y encuentro la historia de Jairo, el hombre que tuvo que decidir. Tú tienes que decidir todos los días a quién le crees. Tu fe será puesta en una balanza todos los días. Y ahí está el Espíritu Santo, esperando para hacer algo en tu vida. Pero para que lo haga tienes que declararlo. Y entonces el Espíritu Santo está ahí preparado para hacer el milagro. Pero cuando te escucha orar, ni siquiera oras por tu milagro. Te empiezas a orar y es todo desgracia, agonía, sufrimiento, miedos, duda. Entonces el Espíritu Santo dice, hoy no es el día. Voy a esperar a mañana. Capaz que mañana se levanta con un poquito más de fe y me pide que lo sane. Pero ¿sabe cómo nos levantamos al otro día, milagro? Señor, soy un desgraciado. Mira todo lo que estoy viviendo, Señor, mírame. Y entonces nos empezamos a lamentar y el Espíritu Santo dice, hoy tampoco es el día. Hasta que un día nos levantamos y decimos, Señor, yo sé que tú tienes poder para hacer algo en mí. Señor, sé que tu palabra es poderosa. Y si tú prometes sanarme, entonces tú puedes sanarme. Si tú prometes hacer un milagro, en todo se puede hacerlo. Señor, me pongo en el lugar de Jairo y dejo la muerte de lado y decido por la vida. Y entonces el Espíritu Santo dice, ahora sí, hoy es el día que puedo empezar la obra en este hijo o en esta hija, porque nosotros declaramos lo que creemos. Transfórmate en un hombre de fe y tu vida será cambiada para siempre. No declares derrota, no declares miedo, no declares sufrimiento, no declares enfermedad. Declara que eres victorioso en Cristo Jesús. Declara que el Espíritu Santo está sobre tu vida. Declara que tu familia es la mejor, aunque lo que tus ojos digan no lo es. Pero decláralo, porque hoy no lo ves, pero mañana lo verás. No, pastor, mi hijo es un desastre, pastor. Está en cualquier cosa, es un desastre. No sabemos qué hacer con mi hijo, está todo mal. Pero qué tremendo cuando nosotros empezamos a bendecirlos. Lo que le dije hace un ratito no es mentira, nuestros niños son lindos. Porque se crían, mirá, parate, vení, Lía, vení. Dígame si miento. Porque están dentro de Dios. Porque usted lo trae a la iglesia y usted lo bendice y usted lo ama y usted lo quiere. Y cuando tiene 15 años decimos, no puedo con mi hijo. Bendiga a su hijo. No lo suelte. Ámelo, quiéralo, soporte sus momentos de crisis, pero ame a su hijo y declare sobre su hijo lo que él será. Vos vas a ser un siervo de Dios, vas a ser un pastor. Un día vas a estar predicando al lado, en el lugar del pastor. Vas a estar vos predicando la palabra y empieza a declarar sobre sus hijos palabras de fe. Porque el hombre y la mujer de fe no se ve a través de lo que internamente cree, sino que se ve a través de lo que se declara. Marcos, lo que declaramos, lo que hablamos. ¿Quién es mi familia? ¿Quiénes son mis hijos? ¿Quién es mi esposa? Entonces usted tiene que empezar a creer. Mantén la costumbre solamente de hablar la palabra de Dios. No declares derrotas, declara la palabra. Si no sabes quién eres, entonces agarra la Biblia
y empecé a buscar quién eres. ¡Wow! Y cuando empezamos a leer quiénes somos, Lourdes, cuando empiezo a leer lo que Dios cree de mí, ni siquiera yo me lo creo, pero lo que Dios piensa de mí, Gustavo, lo que Dios piensa de vos. Y vos te mirás al espejo y decís, Señor, pero nada que ver. ¿Qué estás diciendo de mí? Pero no importa lo que vos crees, importa lo que Dios cree. Entonces Dios te mira y te dice, ¡guau! ¡Qué bendecido que sos! Hoy cuánto te amo y cuánto te quiero. ¡Ay, todos los milagros que quiero hacer contigo! Y cuando empezamos a leer, y soy más que victorioso en Cristo Jesús. Eso me habla que cuando vivo pruebas y guerras, soy victorioso en Cristo. Y cuando empiezo a leer que soy amado, que soy querido, que soy cuidado, cuando empiezo a leer lo que Dios dice de mí, está lejos de lo que yo creo de mí. Pero no importa lo que yo creo de mí, importa lo que Dios cree de mí. Así que nosotros no tenemos que declarar la palabra de lo que yo creo, sino que tengo que declarar la palabra de lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice de tu vida, de tus hijos, de tu familia? Que vamos a ser bendecidos y multiplicados. Por eso hay tantos bebés por aquí ahora. Porque la multiplicación viene. Amén. Todas las mujeres calladitas. Nadie se anima a decir amén. Están a tiempo todavía, hermanas, ¿eh? Así que mantén la costumbre de hablar solo la palabra. El desafío en este día de oración es que el Espíritu Santo pueda convencerte a ti de quién eres. Yo quiero que tú llames a tu problema, porque tu problema tiene un nombre. A veces el problema es enfermedad, a veces el problema es miedo, a veces el problema es angustia. No sé cómo se puede llamar. Economía. ¿Cómo se puede llamar tu problema? No lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios dice que si yo declaro que ese mar se mueve, se mueve. Yo no sé cómo se llama tu problema, cómo se llama tu enfermedad, cómo se llama tu montaña. Pero lo que quiero decirte es que hoy estamos en el día donde el Espíritu Santo está esperando para hacer algo sobre ti. Él quiere cambiar tu vida y cuando tú salgas de acá tienes que salir con tu fe renovada y cuando salgas tal vez todo lo que está a tu alrededor sigue igual. Pero qué lindo cuando tu fe todos los días te cree a Dios. Usted ya lo sabe. Durante 5 años mis hijas desahuciadas clínicamente, sin esperanza, 0 esperanza de vida. Pero Dios hizo el milagro, porque creímos al Dios de los milagros. No importa cómo se llame tu montaña, lo que importa es esperar tu milagro. Y un día te vas a levantar y vas a ver tu milagro y sabrás que fue un milagro de nuestro Dios. Pónganse en pie, por favor, los músicos. Tía, ¿podés dejar a Felipe por ahí con el papá? ¿O vas a tocar? Porque quiero que me ayude a ministrar. ¿Tocás? A ver, ¿quién agarra a la bebé? No, vos también tenés que orar. Alguien que no tenga que orar, a ver. ¿Quién agarra? Ahí, Sara. Sara fue la manera de decir, no me pongan a cantar. Sara, cuidado que son contagiosos, ¿eh? Quiero que vengas, Lía, por favor. Stephanie, por favor, quédate por acá. Claudia. Lourdes está por ahí también. Vamos a orar por ustedes. Marta, creo que la vi que andaba por ahí. Marta, vení. Claudia, por favor. Marquito, ¿cómo estás? Para orar. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Pasa. Ariela. Pasa. Antonio, por supuesto. Usted es mi caballito de guerra. Vamos arriba. Estos hermanos van a orar por ustedes. Acá hacemos un vasito de plástico, por favor. Estos hermanos van a optar por usted y por su montaña. Esa montaña que usted sabe que está ahí. Ese miedo, esa enfermedad, esa angustia. No sé lo que usted está viviendo, pero
Nosotros en esta mañana vamos a orar por usted. Y hay muchos orando, así que esto va a ser rápido. Porque queremos orar por su fe, por su problema, por lo que usted esté viviendo. Nosotros hoy queremos orar sabiendo de que Dios está. Antonio. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, quiero poner a cada hombre y mujer, Señor, en esta mañana, en tus manos, Dios mío, para que tú los uses. Señor, ellos vendrán a este lugar a ministrar, Dios mío, bajo el poder del Espíritu Santo, Dios mío. No lo harán en su poder, sino que lo harán en tu Espíritu Santo. Dios mío, úsalos a cada uno de ellos, mi hermano, mis hermanas, Dios mío, para que tu Espíritu Santo pueda moverse con autoridad y con poder.